Muy buenas, ¿qué tal? Hoy estamos en otra entrevista del programa Muévete sin Límites. Ahora se va a presentar y nos va a contar un poco su experiencia a través de este programa. Así que, por favor, preséntate. Hola, buenas tardes. Me llamo Marta y vivo en Madrid y empecé en el programa hace aproximadamente 4 meses ahora. Vamos a hacer la primera pregunta y quiero que nos cuentes un poco cómo era tu situación antes de empezar el programa para que nos hagamos un poco la idea y así nos vamos contando. Muy bien, sin problema. Bueno, mi situación, primero es importante saber, yo tengo una osteoporosis severa y entonces había tenido una fractura vertebral en los últimos meses. Entonces, después de la recuperación de la fractura, la consolidación era buena, pero tenía mucho dolor en la zona alrededor de la fractura, en la espalda, y ese dolor realmente me limitaba mucho, no solamente, por supuesto, a hacer cualquier tipo de deporte, pero en mi actividad diaria, no podía coger peso, me limitaba cuando tenía muchas tareas del trabajo, tenía que viajar, y la verdad tenía la sensación cada mañana, lo primero que notaba era dolor de espalda, y así es como estaba cuando te conocí. Una situación un poco complicada. La siguiente pregunta es un poco, ya la has tocado un poquito. La idea era, la siguiente pregunta es cómo te sentías en tu día a día, en qué te limitaba y cómo te afectaba eso a ti emocionalmente, que al final todos estos problemas pues, a nivel emocional nos afecta. Bueno, pues como te decía, primero la sensación de levantarte cada día por la mañana y la primera sensación es oír el despertador y dolor de espalda, realmente es duro, es desagradable y al final emocionalmente también te afecta porque esa sensación de no mejorar cada día es realmente desagradable. Luego además, bueno, sí, he sido una persona deportista, verme limitada a hacer deporte realmente me hacía sentir muy mal, porque además al tener osteoporosis para mí es fundamental hacer deporte, no podía coger ninguna carga, incluso cosas tan simples como coger una bolsa con un poco de peso o una maleta para subirla, no lo podía hacer porque me limitaba el dolor y necesitaba que alguien me ayudase. Entonces eso, la verdad es que lo vivía mal, me hacía sentirme mal y estaba metida en un círculo del que no veía muy bien cómo podía salir. Muchas gracias. Quiero que nos comentes un poco, esto ya fuera de lo que hemos preparado. Cuando tú ibas a clases, porque creo que no dejaste de ir nunca al gimnasio, entonces coméntanos un poco cómo te afectaba el ir a clases, que tú estás acostumbrada a spinning, body pump, un montón, eres súper deportista. La idea es, coméntanos si podías o te venían bien para tu dolor de espalda. Pues hombre, la verdad depende de las clases, pero yo lo que notaba es que yo no podía seguir el ritmo de las clases para empezar y luego muchas veces, que era la gran diferencia como yo me sentía antes, es que salía de la clase a veces peor de lo que había entrado. Es decir, salía con más dolor, especialmente porque claro, como la clase, la tendencia tenemos todos, por lo menos en mi caso, yo sigo la clase. Intento hacer todo lo que hay que hacer en la clase y entonces ese esfuerzo que a mí antes era el esfuerzo normal que se debía hacer en una clase de deporte, porque para eso vamos, esta vez me producía dolor, no solo no lo podía terminar, sino que seguía peor. Entonces acabé dejando muchas de las clases porque sinceramente no las podía hacer y además tenía miedo. Había tenido una fractura vertebral es muy dolorosa y sinceramente tenía la expresión que se dice tengo miedo a romperme. Bueno, pues era un poco como me encontraba yo. Vale. Ahora, pasamos ya al momento actual. Dinos cómo te sientes y un poco, pues eso, cómo te sientes ahora. ¿Cómo estás? Hombre, sobre todo en relación a lo que es la espalda, para mí ha sido un cambio brutal. O sea, la espalda, cuando uno tiene una fractura, la tiene y la debe cuidar toda su vida, pero ese dolor, ese entumecimiento que tenía alrededor de la espalda, no lo tengo, ha desaparecido. Entonces ahora yo me levanto por la mañana y no me duele la espalda, lo cual es un cambio enorme. Lo cual bueno, me permite ser mucho más activa, trabajar mejor. Yo tengo un trabajo que tengo que estar muchas horas sentada, antes era insoportable, ahora sigue siendo difícil y no es recomendable, como tú bien me has dicho, pero cuando lo tengo que hacer, lo hago. Entonces ha desaparecido el dolor y he podido recuperar otra vez una actividad deportiva que es para mí fundamental, con lo cual he mejorado, digamos, desde un punto de vista funcional y de la actividad del día a día. Y yo creo que también, bueno, pues estoy de mejor humor. Esa era lo que te iba a preguntar, que si a ti te cambió, te llegó a cambiar un poco tu humor o tu sensación, al final cuando tenemos un dolor todos los días, te acaba cambiando tu forma de ser. ¿Tú crees que te cambió y ahora estás mejor o a ti en eso no te influyó? Hombre, me ha influido muchísimo. Primero hay un aspecto puramente médico y es que no tengo que tomar tratamiento. Las fracturas de vértebra duelen, como a mí no se me iba el dolor, me dolía mucho y tenía que estar con tratamiento y he podido dejarlo, lo cual para mí es fundamental.
no tener esa necesidad de tomar tratamiento y luego, por supuesto, que te afecta muchísimo a tu estado de ánimo. Yo me he encontrado primero contenta conmigo misma de ser capaz de seguir el programa y ver que hay algo que funciona y que ya no tengo ese dolor. Evidentemente te afecta un montonazo y, por supuesto, a mejor en todos los sentidos. Vale, genial. Pues ahora quiero hacerte la pregunta de qué es lo que habías intentado previamente, si habías ido a distintos médicos, fisioterapeutas, osteópatas, lo que habías intentado tú. ¿Por qué piensas que esta vez sí que has conseguido el resultado que tú querías y qué es diferente de este programa que has hecho con todo lo que has intentado previamente? Bueno, lo que había intentado previamente, por supuesto, es calmar el dolor con tratamiento. Eso te calma el dolor, pero no recuperas tu funcionalidad. Luego había ido a algún fisio también y había intentado otro tipo de tratamientos, pero es que son tratamientos, digamos, más de manipulación sobre la persona, pero donde la persona es un poco, en este caso yo, era menos activa. La manipulación puede ser buena, desde la magnetoterapia, otras cosas que son eficaces, no lo pongo en duda, pero no nos demandan tanto a nosotros. Entonces, todo eso lo había intentado, también ha habido alguna vez a un osteópata, pero como no veía resultados y tenía que seguir, pues bueno, y además he de reconocer que me desanimé. Me desanimé porque veía que no funcionaba nada, que el deporte tampoco me iba, entonces, bueno, eso era lo que había intentado. Luego me has preguntado en qué se diferencia. Bueno, pues en la participación activa, sinceramente. Para mí es lo principal. O sea, lo principal para mí son dos cosas. Es la participación activa. Esto es un trabajo que lo tiene que hacer el paciente, en este caso yo. Eso es fundamental. Y lo segundo, la constancia. O sea, para mí este programa es realmente la diferencia es no voy 1, 2, 3 días a la semana. Cada día de la semana mi mayor obligación es hacer mis ejercicios que aparecen en mi aplicación. Vaya donde vaya, si voy de viaje, me llevo las gomas, donde sea, yo me llevo, bueno, que además es fácil de hacer, solo requiere constancia y perseverancia y tener la certeza de que va a funcionar. Yo vi que me empezó a funcionar pronto. Hay otra pregunta del por qué crees que lo has conseguido. O sea, lo estás diciendo más claramente, pero dilo porque al final Marta ha sido una persona que es que lo ha dado todo cada día de su vida y viaja un montón. O sea, que realmente ha tenido que hacer un esfuerzo muy grande para hacer todos los días ese poquito o mucho, según lo veamos, que tenía que hacer cada día. Entonces, cuéntanos de verdad un poco para que la gente sea consciente de lo que hay que hacer y cómo te has intentado tú adaptar. Bueno, pues yo lo que hacía es siempre miraba, en mi caso yo miraba el día anterior lo que me tocaba hacer al día siguiente, porque es un programa, es una aplicación y cada día tenemos los ejercicios que tenemos que hacer. Entonces eso es importante para poderse planificar el día, porque hay días que lo que hay que hacer en el programa es un ejercicio de movilidad, que se hace muy rápidamente, son unos minutos y a lo mejor ver un vídeo corto, y hay otros días en los que el entrenamiento puede ser mucho más tiempo porque hay que hacer un entrenamiento de verdad. Entonces para mí me ayudaba mucho saber lo que tenía que hacer al día siguiente. Y yo hacía exactamente cada día lo que tenía que hacer y luego a veces Miguel me regañaba porque yo hacía más de lo que tenía que hacer. Entonces el programa está estructurado en 5 días a la semana, en los que tenemos que hacer todos los días ese ejercicio, que como digo a veces es corto, a veces es largo, depende del día. Un día a la semana intentaba siempre venir aquí para hacer los ejercicios y hacer una clase de entrenamiento con él, y yo luego por mi cuenta, porque a mí me gusta, yo también el fin de semana intentaba introducir algo, y además Miguel me decía en este momento, según vas de dolor, lo que puedes introducir es esto. Llegamos a un momento en curso que me dijo, Marta, puedes intentar volver a correr. Y lo hice. Entonces, bueno, pues esa constancia, ese saber qué es lo que me toca la semana que viene, luego vamos viendo cada semana los ejercicios que tenemos que hacer y vas viendo todo el progreso que se ha hecho, desde ejercicios muy fáciles al principio hasta el final, que son ejercicios realmente potentes y con mucha carga. Pero bueno, así era mi día a día. Si tenía que viajar, pues planificaba mi viaje y me llevaba lo que me tenía que llevar o me levantaba para hacerlo. Pero vamos, no es difícil de seguir. Perfecto. Yo espero que quede claro la palabra de constancia, porque es que hago muchísimo hincapié en todos los vídeos que subo a Instagram o aquí en la clínica con todos los pacientes, que es que se infravalora un montón. El por lo menos hacer 10 minutitos al día, un poquito de movilidad, que era lo que decía Marta, era que siempre les doy un trabajo de movilidad y luego una parte de entrenamiento. Y siempre digo que por lo menos esa parte de movilidad sí o sí se tiene que hacer, y es que se tarda 5 o 10 minutitos, tampoco es mucho. Pero bueno, Marta ha hecho todo y más, como ha dicho, o sea que eso no puedo decir nada. Vale, siguiente pregunta. Dinos qué es lo que más has valorado del programa. Digamos, lo que yo más he valorado del programa es el orden y la estructura. Primero,
Para mí es muy importante tener una buena estructura, saber lo que voy a hacer y organizar mi vida alrededor de algo que era prioritario para mí, y es que me dejase de doler la espalda. Entonces, el orden, la estructura es muy bueno. Luego, tengo que decir que Miguel es un super coach. Realmente al principio sobre todo me enviaba todos los días un mensaje: Marta, lo has podido hacer, ¿cómo estás? ¿Te duele la espalda? Es un programa que se puede adaptar en función de cómo vamos progresando. Si en un momento yo me veía mal o me dolía, bajaba un poco la intensidad, o sea que esa flexibilidad del programa para mí también es muy importante. Y luego que es fácil de seguir, porque tenemos los vídeos de lo que hay que hacer cada día, la especificación de lo que hay que hacer cada día, el cuestionario al final de la semana, que es rápido de hacer, pero bueno, que es muy importante porque vemos cómo vamos mejorando. Entonces, a mí ese orden, esa planificación, ese seguimiento me ha parecido, sinceramente, y la calidad de los ejercicios, que es muy buena. Qué guay, muchas gracias. Lo del formulario es súper importante porque muchas veces que, bueno, a Marta, por ejemplo, le pasó también que estuvo mejorando un poco y de repente hubo una semana que te dolía mucho más la espalda, y tampoco hay que buscar el problema o decir, joder, ¿por qué ahora me duele más si estoy haciendo lo mismo? Y eso son recaídas. Y este formulario nos ayuda mucho a eso, a ir viendo un poco la evolución, de decir, joder, es que llevo 3 semanas, muy bien, es normal que es el proceso natural del dolor, que vuelva a recaer, pero luego vuelva a seguir. Entonces, todo este tipo de información nos ayuda mucho. Y ya la última pregunta, porque me sucede mucho que al final a las personas yo le cuento un poco en qué consiste el programa, les gusta mucho, pero no terminan de dar el paso. Así que quiero que nos digas qué les dirías a esas personas para que realmente pues, den un pasito hacia adelante y que puedan hacer el programa. Pues yo lo que diría es que, bueno, para mí ha sido la mejor inversión que he hecho en los últimos meses, sinceramente. No tener dolor de espalda cambia la vida. Poder volver a despertarse sin dolor, poder hacer actividades, sentirse otra vez ágil, fuerte, porque yo ahora he podido volver a coger peso, estoy incluso ahora aumentando la carga que cojo, y sobre todo sentirse segura. Siempre cuando tenemos un problema de espalda siempre nos sentimos inseguros, me va a volver a pasar, sea un problema de una fractura, una hernia, otro tipo de dolor, da lo mismo. Esa inseguridad y ese miedo a volver a tener una lesión es importante. Entonces ganamos seguridad porque además entendemos cómo está siendo el proceso de mejora. Entonces, para mí, ¿qué diría? Pues que es para el que tenga dolor de espalda, que es la mejor inversión que puede hacer, que si se decide, que coja el programa con ganas, que esa pequeña inversión que hay que hacer cada día, para mí era un momento gratificante, porque era el momento en el que decía, bueno, este es el momento en el que yo voy a mejorar mi salud y voy a estar bien. Con lo cual, bueno, pues solamente puedo animar a que alguien tenga la misma suerte que yo. Muchas gracias. La suerte lo volvemos a unir con la constancia. Es que es así. Así que nada, Marta, muchas gracias por acceder a hacer la entrevista, por haberlo dado todo y nada, que nos vemos en próximas entrevistas. Hasta luego.